Este llamado también de los sectores populares, pero en específico sindicalismo de salud y de educación, ante el anuncio que se van a congelar los escalafones para el próximo año en el presupuesto general de la Nación. ¿Cómo se puede analizar, Walter, qué significa para la clase trabajadora este anuncio y por qué esta reacción? Bueno, quizá en primer lugar hay que contextualizar. Había un anuncio del ciudadano a la presidencia que el presupuesto se iba a presentar para finales de septiembre, como manda la ley, de tal manera que se viera el gasto sin necesidad de endeudarse, si no había un endeudamiento, y por lo tanto se va a presentar un presupuesto que va a llamar a la idea que el país pues, puede resolver sus problemas sin necesidad de seguir un endeudamiento que ya venía en un síncope grande, pues hoy tiene otro síncope también acelerado. Y esa fue la primera premisa. En algún momento determinado se planteó las hipótesis posibles, pero quizás una de las que yo tenía en cuenta y quizás fue una de las que se cumple en este caso, es quién va a pagar en este caso los platos rotos o quién va a ser el que va a ser recortado. Sí. Y entre esos recortes encontramos, por supuesto, a dos grandes bastiones de lo que es la vida pública del país, que son el personal de salud y el personal, en este caso, de educación. Recordemos que en la pandemia, que fue el momento más oscuro que hemos vivido, tanto los maestros y todo el personal de salud sostuvo este país. Los maestros estuvieron allí todos los días, con limitaciones de todo, algunos, dando sus clases y todo, pues. Y el personal de salud no se diga, fallecieron, enfrentaron la pandemia frente. Entonces, no esperaríamos que estos sectores fueran los que fueran afectados, sobre todo pensando que a pesar de todo, y todo lo que puede decir técnicamente, porque algunos pueden decir, miren, el escalafón no está viable, que no se ve méritos, pero son dos derechos ganados de dos sectores, un derecho por cada sector, de poder ser compensados. Ahora hay que ver cuánta gente puede salir afectada. Médicos, son alrededor de 16.500 médicos por todos. De estos el 60-70% son del sector público. Y comenzar el recorte por ahí, como bien lo dice Walter, es un tanto hasta injusto que en 2020 eran los héroes y que ahora son a quienes los vamos a desechar. ¿Verdad? No es posible, por justicia no se puede pues tomar una postura de esta. Y peor aún con los profesores, son alrededor de 50.400 profesores y el 80% de todos los profesores, de todo el magisterio nacional está trabajando en escuelas públicas. Entonces, ¿qué es lo que estamos desmejorando? Se comprende que el presupuesto del Estado pues, se financia principalmente por 4 tipos de ingresos, los ingresos corrientes, que son el IVA y los impuestos que ya están fijos. Luego vienen los flujos de capital, que era lo que esperábamos con las primeras 4 fases de la recuperación económica, que todavía no se ha percibido mucho. La tercera es el financiamiento, que son los préstamos. Y la última son las contribuciones especiales, que ya parte incluso del discurso del presidente fue eliminar estas contribuciones especiales, que tampoco se ha dado, y obviamente no esperamos recibir más. ¿Es el Estado el encargado de dar empleo? La verdad es que son visiones bien opuestas respecto del Estado. Similar a lo que está sucediendo en Argentina, y ahora que vemos al presidente en Argentina también platicando sobre esto, al reducir la intervención del Estado a lo que le denominan la libertad, es para permitirle a las personas que sea bajo sus mismas circunstancias y sus mismos recursos, su misma formación, que puedan acumular capital, y con esto se van a poder pagar los servicios privados, etcétera, y no va a haber tanta intervención del Estado. Ahora, el problema es que esto ha funcionado en muy pocas sociedades. Incluso, por ejemplo, en Estados Unidos, que es muy poca la intervención del Estado, aún así no es tan estricta como se ha pretendido plantear en Argentina. Traemos este modelo a El Salvador, donde la mayor parte de la población vive de un trabajo informal, que tenemos un nivel educativo muy bajo. La reducción del Estado lo único que va a traer es más desempleo. Y este desempleo a lo que va a llegar es a más trabajo informal. Entonces, no sería, a mi criterio, la primera opción a tomarse, sino que el Estado debe ser el que garantice determinados medios.
Por eso es bien importante no faltarle a la educación. Es que educar a la gente le va a permitir eventualmente buscar y conocer sus medios. Si mucha gente no sabe, por ejemplo, cómo hacer un plan financiero, cómo ni siquiera presupuestar los gastos de la casa, porque vamos con lo que cargamos en la bolsa. ¿Podría tener un retroceso esta medida? Bueno, había que valorarlo. Hasta donde se ven, las posibilidades pueden ser cortas por lo que se ha visto y lo que se ha planteado, porque eso es precisamente el objetivo de las organizaciones, de pedir que los políticos partidarios, con rostros ya bien conocidos, no se metan a esto, porque la gente no quiere deslegitimizar su derecho ciudadano de exigir. Es que miren, aquí no hay que confundir las cosas. Si una persona está en contra, no le gusta, no le parece una opinión o una medida que va a tomar, no por eso le voy a decir, es oposición. Es que eso es un concepto de visiones grises de la sociedad. La sociedad tiene sectores e intereses, y en esos sectores e intereses hay dos sectores que están viéndose afectados directamente de una política pública que está queriéndose plantear. Entonces tienen todo el derecho, a través de los mecanismos que establecen o que tengan, pues, de exigir ese derecho. Ahora, yo creo que, y coincido con las organizaciones, que es necesario delegitimizar a quienes quieran aprovecharse política electoralmente de la cuestión. Porque aquí hay una cuestión que es bien importante. El principal actor de una democracia tiene que ser la sociedad civil. Pero no una sociedad civil como la que hemos tenido en muchos casos, que hoy tiene la camisa de un partido político y mañana que se pone la sociedad civil, ¿va? Es decir, cada quien tiene derecho, un derecho político, por supuesto. Pero la esencia de la sociedad civil es el control natural del poder. Y ese control natural del poder es la exigencia del ciudadano en sus derechos, conociéndolos primeramente, y en segundo plano exigiéndolos y llevando a este plano. Ahora, la marcha es una respuesta que va a tener, y ahí vas a ver, y lo más lógico, que van a andar las cámaras diciendo, miren, es una pírrica marcha, que es un poquito de gente. Y la gente va a protestar, que sean más o menos, no quita de por nada el derecho que tienen las personas de exigir ese derecho. Perspectiva rusoniana, en un Estado de Derecho donde los poderes están bien definidos y bien separados, es el rol, digamos, ideal de la Asamblea Legislativa. Ahora, teniendo un consenso tan amplio en la Asamblea, en el contexto salvadoreño, pues no es precisamente lo que se espera. Lo que sí es bien importante es que esta lucha se mantenga como una lucha gremial, porque con la escuálida oposición que hubo en estas últimas elecciones, politizar esto o llevar a un contexto de partidos políticos esta situación arruinaría la intención de la manifestación que están haciendo los gremios, que son los que directamente están siendo afectados. Entonces, la idea es, miren, esto no es político, esto es porque nos está afectando directamente como gremio. Y la sustitución de profesionales realmente no es la solución. Primero, que no se ha tenido tanta demanda a este llamado de nuevos profesionales, que funcionaría en un momento como amenaza de que se vayan estos y traigo nuevos. No ha funcionado, y por ende esta lucha debe de ser eminentemente gremial, porque no es de politizarlo, de que estos son la oposición, que estos son el 3%, sí. No, es de ciudadanos que están siendo afectados por una política pública, que se van a pronunciar con la intención, eso sí, de que la Asamblea Legislativa, en la revisión de la ley del presupuesto, tome en cuenta el impacto que va a tener esta política. Esa es precisamente la intención de que esto se mantenga como una cuestión gremial, no como una cuestión política. Por demás asegurado al presidente Nayib Bukele, y que tiene fe de que puede ir cambiando esto. La seguridad, el haber tomado de frente este problema, le da también a la población una esperanza de que se puedan resolver otros, Walter. Sí, lo que pasa es que hay que ver el contexto de la encuesta que hace la Universidad Francisco Gavidia a través de su Centro de Estudios de Ciudadanos. Yo creo que nadie ve la última lámina, todos ven todas las láminas, sí, menos la última. Y la última está la explicación principal de la tesis que ellos tienen. Y ahí viene el nombre que ellos le dan, porque fíjate que el tema que ellos plantean es con respecto a una teoría o un paradigma del estudio de la opinión pública que se le llama, o le llamamos en las ciencias políticas, la era de la posverdad. Entonces, en esta era de la posverdad, más que la realidad, es importante las emociones.
y las emociones que puedes crear a partir de todo lo que es la propaganda, la difusión de ideas y planteamientos que te permiten tener una idea clara de las cosas. Ahora, aquí hay que señalar dos puntos de vista importantes. El primero, que hay una condición objetiva que permite creer que puede hacerse algo, que es que El Salvador, hay que decirlo, se considera la capital mundial del crimen. De hecho, el informe de carga mundial de violencia armada que hacía el Grupo Geneva, que es un grupo de Naciones Unidas, allá en el periodo de 2004 a 2009, consideró que El Salvador era el país con la mayor tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes en el mundo, por menos que 64 en aquel momento, que implicaba que el país era el país con más homicidios. Y el siguiente informe, éramos el país del mundo con la mayor tasa de feminicidios, es decir, el país que más mujeres asesinadas por cada 100.000 habitantes. Te puede poner que El Salvador era realmente un país terrible. Ahora tenés 10 años después de ese último informe, 2014, bueno, 2014 al 2024 te sale el estudio de Gallup, que es una firma que estudia la seguridad en el mundo. Y Gallup te pone efectivamente a El Salvador como el país que pasó a ser el país de la capital del crimen a ser el país con menos homicidios en el hemisferio occidental. Ahora, esto genera una expectativa en la gente, del mismo modo en que se redujo la criminalidad organizada, que era una cuestión que sí se podía controlar desde el Ejecutivo, del mismo modo, con fe, como ahí lo dice, esperamos que se resuelva la economía. Ahora, el problema es que la economía no se resuelve directamente con una política desde el Ejecutivo, tiene un montón de variables. Quienes mueven la economía de un país, ahí sí ya no es el Estado mismo, quienes mueven la economía del país son todos los sectores que se encargan de la producción, de la importación, de la exportación, de servicios, de toda esta matriz inmensa. Y el Estado lo único que hace es garantizar, poner medios, apoyar, subsidiar, financiar, tiene determinadas acciones, pero ninguna plantea una solución directa. Sin embargo, a la hora de la toma de posesión en el discurso, el presidente fue enfático en decir que quería que tuviéramos fe en que como se resolvió la delincuencia, se iba a resolver la economía, aun y cuando pues tiene variables completamente diferentes y requiere otro tipo de acciones, otro tipo de inversiones. Entonces, en el primer quinquenio, el aliciente fue para llegar a este consenso fue el combate a la criminalidad, pero ahora es la expectativa. Si se pudo combatir la criminalidad, ahora manejo esa efectividad como expectativa para resolver otros problemas, sin tener o sin conocer, al menos hasta este momento, una hoja de ruta o una estrategia clara. Para esperar un milagro se necesita fe. Entonces, este discurso justamente encaja en esta orientación a alimentar la expectativa de la gente sobre lo que se podría hacer en economía basado en los resultados que se tuvieron con la delincuencia, solo que las medidas ahora son diferentes. Entonces, cuando se menciona un milagro, automáticamente nos está diciendo que no nos van a presentar un plan, nunca nos van a decir cómo se va a hacer, porque va a ser milagroso. Y para que sea milagroso, esto con el respeto de la gente que profesa alguna religión, cualquiera, pero para que algo sea milagroso lo que hay que tener es fe también, vea, aquella esperanza de lo que no se ve y lo que algo así dice el concepto. Correcto, entonces no voy a cuestionar nada porque tiene que venir de manera milagrosa. Entonces este discurso encaja perfectamente con alimentar la expectativa de la gente, con que del mismo modo en que se resolvió el problema de la delincuencia, se va a resolver el problema de la economía, aunque ya lo dije, el problema de la delincuencia sí se podía resolver de ese modo, porque el Estado tiene el monopolio de la violencia y de la fuerza pública, pero la economía tiene un poco más de matices, y ahí es donde comienza a encajar. Suspendernos los derechos con el régimen de excepción a todos los ciudadanos, porque esto mucha gente no lo logra dimensionar así. El régimen de excepción ha suspendido derechos y garantías para todos. Pero la gente lo sigue respaldando. 76.4% de la población dice, quiero que continúe. Sí. Mire, si es que como desde la guerra, la posguerra, toda la violencia que se ha vivido después de esto, a los ciudadanos realmente nunca nos han respetado los derechos. Nunca nos han respetado los derechos. No nos duele cederlos, solo con un poquito de seguridad. Y no digo poquito por menospreciarlo, porque el contexto de seguridad se ha sentido. Pero por tener seguridad estamos dispuestos a dejar ir algunas garantías constitucionales.
el régimen de excepción no suspende la libertad de expresión, la libertad ambulatoria, la lectura de derechos, la presunción de inocencia en parte, nos suspende un montón de la inviolabilidad de las comunicaciones, este tipo de cosas. Hemos preferido dejarlas ir por continuar en este contexto de seguridad y no verlos como que son garantías. O sea, el Estado nos tenía que proveer la seguridad y estos derechos también. Entonces, como nunca los hemos disfrutado a plenitud por todos los acontecimientos que han sucedido en El Salvador, la gente está dispuesta a cederlo y eso se ve en la encuesta, en el grado de aceptación que todavía se tiene. Sin duda, y bajo esta premisa que estamos hablando ya justamente de derechos, y quien debe velar esto es la Corte Suprema de Justicia. El papel, ahora que hablamos de presupuesto, también 6% según Constitución, hoy hay una reducción que anda rondando al 5%. ¿Cuál es esta valoración de que también se pueda hacer una reducción a la Corte Suprema de Justicia? Y quizá, sumo al tema, Asamblea Legislativa, como es más público, siempre se ataca. Sí, y hay mucho más dinero asignado a otros. Es que lo que pasa es que la Asamblea ha sido una costumbre. Miren, hay una disputa intestina, es decir, Nuevas Ideas tiene sus propias contradicciones. Y eso es lógico, las contradicciones emergen, pues Nuevas Ideas es un bloque de poder inmenso, un gran bloque de poder. Y hay contrapuntos importantes. Y estos contrapuntos importantes van dados por una razón fundamental, que las cosas evolucionan porque entre sí llevan sus contrarios. ¿Y cuál es la contradicción? Que muchos diputados que hoy son legisladores y otros funcionarios, cuando vinieron en campaña dijeron que iban a renunciar a todo lo que los otros tenían. Hay que decirlo, hay que ser bien honesto. Esta asamblea, por supuesto, no ha tenido pues, los beneficios de otras asambleas anteriores. Es una realidad que tiene. Pero, con esto de la filtración y lo que se conoce en algunos casos, hay muchos legisladores que no han hecho su trabajo, que dice la gente adecuadamente, porque también hay que decirlo, hay un esquema. Y el que comprende el hecho político en el país sabe que la asamblea está haciendo el trabajo como está planteado en el guión. Pero las personas que son más críticas, porque hay que decirlo, Nuevas Ideas tiene sectores los cuales querían que la política fuera diferente y que lo que están viendo no les está pareciendo, sobre todo en el tema del gasto, en el tema de los privilegios y las acciones. Ahora, pero esto es una relación de poder y esa relación de poder interna ha fraguado lo que es una contradicción. Esta contradicción, como cualquier grupo político, como cualquier estamento político, ha tenido sus consecuencias. En este caso, es una presión a reducir. Ahora, pero a pesar que han reducido el gasto de una asamblea, viene la otra gran pregunta, y es fundamental. ¿Y por qué sobre la asamblea cae siempre esto? Cuando hay otros órganos del Estado, donde hay gastos discrecionales. ¿Qué es lo que está señalando? La discreción del gasto. Y esa discreción del gasto, ahí está todavía latente. 485 millones de dólares para la Corte Suprema de Justicia. ¿Se ha analizado, se ha visto ahí, se ha escudriñado en este órgano? Creo yo que este recorte ha sido más que todo discrecional, siempre para alimentar esta expectativa de que el ahorro en el dinero público va a generar un cambio de gran impacto. Y me atrevo incluso a decir de que puede ser preparatorio para otro tipo de medidas, como para decir, miren, primero nos estamos poniendo a dieta nosotros, ahora los vamos a poner a dieta ustedes, donde en realidad se va a tomar medicina amarga para seguir con el mismo discurso. Reducirse un 1% en la Corte Suprema de Justicia realmente va a representar ya no tener guardaespaldas, tantos los vehículos, porque era uno de los órganos del Estado más solventes. El presupuesto en la Corte Suprema ha sido así. Entonces, como bien lo menciona Walter, a pesar de que se genera este descontento porque el funcionariado no tiene la autonomía que solía tener, hay que apegarse a estos lineamientos. Hay que mostrar apoyo al gobierno central y esto puede ser, como les repito, porque el ahorro no sigue siendo significativo. Imagínense un 1% del 6% que ya le corresponde aproximadamente a la Corte Suprema, ya comienza como a verse más como un elemento de un discurso que como un verdadero ahorro.